Muy buenos días, señores estudiantes del curso SPS básico. Mil disculpas por la demora. El día de hoy, maestros, vamos a revisar una prueba muy interesante que nos permite dar una condición a todos nuestros instrumentos de evaluación. Yo estoy convencido que ustedes han escuchado que los instrumentos de evaluación tienen que tener dos condiciones, que nuestros cuestionarios, que nuestras entrevistas y cualquier herramienta que nos va a permitir recolectar información tiene que tener dos condiciones. La primera condición es la condición de validez. ¿Qué significa que un instrumento sea válido? Significa que el ítem, que la pregunta que ustedes se encuentran utilizando, efectivamente va a permitir medir las características del problema. Si ustedes tienen esa condición en la cual sus instrumentos les va a permitir medir con características peculiares la realidad de la muestra, tendrán la condición de validez. Ojo, pero para dar validez a los instrumentos existen otros procedimientos. El juicio de expertos, en el cual ustedes presentarán sus instrumentos a un experto teórico, a un experto metodológico, a un experto técnico, y este experto leerá sus instrumentos y él les brindará un juicio de opinión. Si sus instrumentos son válidos o si sus instrumentos no son válidos para medir lo que ustedes necesitan. La condición número 2 es la prueba de confiabilidad. ¿Y qué es lo que mide la confiabilidad? Mide la confianza. La confianza que ustedes van a tener sobre el instrumento a raíz de la precisión. Si tu instrumento es preciso, será confiable. Si tu instrumento no es preciso para medir el comportamiento de las variables, el instrumento no será confiable. Entonces, estas son las dos principales características que debe poseer tu instrumento. El detalle es que en el campo del análisis estadístico, la precisión se puede realizar el cálculo mediante la prueba de la confianza. Y hay una prueba de confianza interna que ustedes han podido apreciar que hoy en día la gran mayoría de investigaciones solicitan, que es el alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach, vuelvo a repetir, es la herramienta que mide el grado de precisión que utiliza o que tiene el instrumento para determinar el comportamiento de las mismas. Ojo, bajo esta perspectiva, el día de hoy vamos a valorar y vamos a realizar pruebas de confiabilidad utilizando el SPS. Muy buenos días con todos e iniciamos la clase de hoy, que es calcular cómo ustedes pueden medir la prueba de confiabilidad utilizando el SPS. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy compartiendo nuestros primeros ejemplos de alfa de Cronbach. Por favor. Acabo de compartir en el grupo de SPS básico. Por favor, acabo de compartir en el grupo SPS básico el primer ejemplo, alfa 1. Por favor, todos lo aperturan. Me confirman si les llegó el software, por favor, si les llegó el ejemplo. SPS 1, alfa de Cronbach. ¿Me confirman, por favor? El primer ejemplo está en el grupo de SPS 1, alfa de Cronbach.
Muy bien. Me acaban de confirmar, correcto. SPC1, alfa de Crombrach. Muchas gracias, maestro Tomás, Misada. ¿Me confirman? Por favor, lo aperturan, por favor, antes de iniciar con la sesión de hoy. Muy bien. Este es el ejemplo, por favor. Este es el ejemplo 1 de alfa de Crombrach. El día de hoy vamos a valorar esta prueba cuando ustedes les solicitan, ¿no?, que validen sus instrumentos. Recuerden, la validez, juicio de expertos y una prueba piloto. Y cuando les soliciten confianza o confiabilidad, ustedes van a saber que el jurado, el asesor, te está solicitando esta prueba. ¿Me confirman, por favor? Muy bien. Vamos a revisar en conjunto con ustedes de qué se trata este pequeño ejemplo. Miren, usualmente es un instrumento, están aquí todos sus valores, sus respuestas, está ya configurado, es más, en vista de variables se observa que son 18 preguntas, 18 ítems, y en la vista de datos se observa que todos, si cambiamos aquí la etiqueta, tienen respuesta. Todos, sin excepción. Lo que va a proceder a continuación es someterle la prueba alfa de Crombrach. Recuerden que usualmente el alfa de Crombrach, amigos, su cálculo se realiza sobre la prueba piloto. De ahí que usualmente en la prueba piloto a ustedes les solicitan, ¿no?, que sea una población mínima de 20 personas. Entonces, por eso es este número, ¿no? Porque estamos sometiendo el alfa de Crombrach sobre 20 personas. Vamos a ubicar en dónde se encuentra la prueba alfa de Crombrach. Por favor, analizar, escala y análisis de fiabilidad. Analizar, escala y análisis de fiabilidad. Analizar, escala y análisis de fiabilidad. Por favor, clic aquí y automáticamente aparece este recuadro. Recuerden, maestros, que el SPC en este nivel tiene esta característica. Dos cuadrículas. La cuadrícula de datos y la cuadrícula de análisis. Cuadrícula de datos y cuadrícula de análisis. ¿Qué vamos a realizar? Seleccionamos todas las variables. Con Shift, selección, y trasladan a esta cuadrícula. Porque vamos a pedir la consistencia, la relación entre cada uno de estas variables del instrumento, de forma general. Por favor, me confirman si en el ejemplo han hecho este procedimiento. Por favor, me confirman. ¿Me confirman? Muchas gracias, maestro Raúl. Me confirman, por favor. Trasladen todas sus preguntas al cuadro de análisis. Todas, por favor. ¿Me confirman? A continuación, maestros, en el modelo, ustedes pueden apreciar que no solo existe alfa de Crombrach, existen múltiples pruebas.
Existe alfa, dos mitades, Goodman, paralelo estricto, paralelo, entre otros. ¿Por qué siempre escuchamos el término alfa de Cronbach? Porque alfa mide la validez interna de cada uno de los instrumentos, de cada una de las preguntas. Y es la prueba más común, es la prueba que se realiza de forma frecuente en los trabajos de investigación. Entonces, de ahí, ¿por qué alfa de Cronbach? Alfa de Cronbach. Entonces, por favor, vamos a incluir aquí alfa de Cronbach y por favor no es la única prueba para determinar fiabilidad o confianza, pero ¿por qué alfa de Cronbach? Porque alfa de Cronbach determina la confiabilidad interna pregunta por pregunta. Terminan el proceso con aceptar, con aceptar. Y a continuación, ustedes van a poder apreciar que aparece este pequeño recuadro que dice estadísticos de fiabilidad alfa de Cronbach. Por favor, una pequeña captura de pantalla, una pequeña captura de pantalla en el grupo de WhatsApp. Por favor, me envían una pequeña captura de pantalla al grupo de WhatsApp. Muy bien, tengo el envío del maestro Tomás. Por favor, una pequeña captura de pantalla en el grupo de WhatsApp. Por favor, el envío de Christopher. Correcto. El envío del maestro Víctor, de la maestra Ada. Correcto. Maestro, de Raúl Mendoza. Correcto. ¿Qué vamos a valorar? ¿Qué vamos a valorar aquí? Es este elemento numérico que se encuentra en la parte inferior. 0,087. Esto es lo que vamos a valorar. Y este número es lo que nos va a decir a nosotros si nuestro instrumento es confiable o no es confiable. Este número, maestros, que es el número de medición de alfa de Cronbach, tiene un intervalo de 0 a la unidad. De 0 a la unidad. Si este número está en los intervalos muy próximos a 0, estamos mencionando que el instrumento no posee confianza, que el instrumento no mide de forma precisa lo que ustedes necesitan. Ojo, pero el instrumento no tiene esa parte literal para que ustedes les explique, ¿no? Y sepan qué preguntas tendrían que modificar. No tiene ese poder de análisis, ¿ya? Pero sí con un valor numérico, ubicas el rango y tú ya sabes que algo no anda bien y que tienes que modificar ciertos elementos. Ojo. Y la medición es de 0 a 1. Si este valor numérico está muy próximo a 1, quiere decir que el instrumento es altamente confiable. ¿Ya? Si el instrumento está muy próximo a 1, esto nos quiere decir que el instrumento es altamente confiable. Esa es la lógica. Si está cerca a 1, es confiable. Si está cerca a 0, no es confiable. Es más, luego nos dicen que para que tu instrumento sea confiable y para que esté listo
y pueda ser encuestado a tu muestra real, tiene que ser mayor a 0,6. 0,6. Mayor a 0,6. Entonces, estas son las condiciones que debe poseer tu instrumento para que sea confiable. ¿Ya? Pregunta. Con esta pequeña teoría, ¿el instrumento que estamos valorando es confiable o no es confiable? ¿Qué opinan ustedes? Tienen el resultado. Lo voy a redactar en el grupo del chat del Zoom. Pregunta. Disculpen, ¿no? Es 0,087. ¿Es confiable o no es confiable? ¿Qué opinan? ¿El instrumento es confiable o no es confiable? ¿Qué opinan? ¿Cuál es su punto de vista? Habiliten sus micros. Los escucho. Profesor, buenos días. ¿Sería confiable, como usted está diciendo, la unidad está cerca, próximo a la unidad? Muy bien. ¿Sería confiable? Me dicen. ¿Qué opinan? Yo les leo las respuestas que me están llegando por interno. El maestro Fermín me dice no es confiable. El doctor Víctor no es confiable. El maestro Tomás sí es confiable. Maestros, este instrumento no es confiable. ¿Saben por qué? Porque la respuesta está como sigue, ¿no? Es 0, 0, lo voy a redactar en el chat, 0,087. 0,087. No es confiable porque está muy alejado de la unidad. Ojo, para que sea confiable, este valor tiene que ser mayor a 0,6 y muy cercano a la unidad. Ese es el rango. Entonces, si no es confiable, ojo, si no es confiable, tú vas a tener que reestructurar el instrumento, modificar el instrumento, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿no? Ya sabes que el instrumento es confiable, no es confiable. Lo que viene a continuación es determinar qué preguntas ustedes tendrían que reformular para que el instrumento sea confiable. ¿Qué preguntas? Presten mucha atención. Aquí, ¿eh? ¿Qué preguntas? Son las siguientes. Analizar el mismo procedimiento, escala y análisis de fiabilidad. Analizar, escala y análisis de fiabilidad. Lo que viene a continuación es seleccionar el botón estadísticos. Porque ahora lo que ustedes vamos a tratar de calcular es determinar, ¿no? ¿Qué preguntas no son confiables? ¿Qué preguntas no son confiables? Estadísticos, y seleccionen estas dos opciones, elemento y escala. ¿Ya? Estadísticos, vuelvo a repetir, ya sabemos que el instrumento no es confiable, estadístico, elemento y escala. Seleccionen estas dos opciones. Lo que vamos a ver a continuación es determinar cuáles de estos de este instrumento, qué preguntas de estos dos instrumentos son aquellas preguntas que efectivamente representan dificultad, duda, o se tienen que reformular. ¿Ya? Voy a tomar una captura, enviarles al grupo de WhatsApp y todos nos pueden seguir.
Muy bien. ¿Me confirman cuando seleccionaron estos dos elementos? ¿Me confirman, por favor? Muchas gracias, correcto. Muchas gracias. Elemento y escala. Elemento y escala. Seleccionen continuar. Seleccionen continuar. Y seleccionen aceptar. Por favor, les tiene que aparecer este cuadro que dice estadísticos de los elementos. Y en este cuadro, para que ustedes sepan qué preguntas tienen que modificar, pongan mucha atención a la media. ¿Ya? Y dentro de la media va a existir datos o intervalos de datos en el cual están la gran mayoría de preguntas. Por ejemplo, ¿no? Tenemos 1,50, 1,90, 1,85, 1,90, 1,50, entre otros, ¿no? Entonces, el rango está entre 1,50 y 1,90, ¿no? Es la moda, podríamos decir, ¿no? Es donde están concentrados la gran mayoría de datos. Y aquellos datos que se escapan de la moda, como es 2, como es 2,80, como es 2,25, como es 2,05 o 4, son las preguntas que ustedes tendrían que reformular para que su instrumento sea confiable. ¿Cómo funciona la lógica? La lógica para el software es la siguiente, ¿no? Si ellos ven, ¿no? Voy a ubicar aquí en estas dos últimas preguntas, ¿no? Usted votaría por una ex autoridad, ¿no? ¿Ya? 1,25. ¿Ya? Ese es el promedio de sus resultados. ¿Qué medio de comunicación utiliza? 4,45. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre pregunta y pregunta hay un comportamiento bastante alejado. Entonces, el software se pregunta, ¿no? ¿Por qué la media de una pregunta es 1,25 y por qué el promedio de otra pregunta es 4,45? ¿Por qué existe tanta variación? ¿Ya? Entonces, el software no te va a dar ese análisis lógico. No te va a decir, ¿no? ¿Sabes qué? Hay una incongruencia entre pregunta y pregunta. Pero tú, ¿qué puedes asumir? Dos condiciones, ¿no? ¿Qué condiciones? Número uno, que la pregunta esté mal redactada. Está mal redactada, ¿no? Tanto es así que al estar mal redactada genera confusión. Por eso es que cambia los promedios. ¿Ya? Número uno. Y número dos, es porque posiblemente la pregunta no solo esté mal redactada, sino no entiende. La persona que lee esta pregunta no entiende. Y al entender, su margen de variabilidad de la respuesta se salta. Tal vez hemos utilizado demasiados tecnicismos y al utilizar demasiados tecnicismos, pues varía considerablemente nuestra respuesta. Entonces, por favor, tengan en consideración estos puntos. ¿Ya? Estos puntos. Vuelvo a repetir, el software, lo que ustedes tienen que estudiar es la media y ver qué datos se escapan de la media y son los datos que tendrían que reformular y decir, ¿no? Está bien, ¿no? Tengo un alfa de coverage bajo y al ser bajo, tengo que cambiar estas preguntas. Cambias, modifica las preguntas y otra vez las vuelves a someter. Por favor, hasta aquí una captura de pantalla. Por favor, una captura de pantalla y me comparten el grupo de WhatsApp.
Muchas gracias. Correcto. Muy bien. Vamos a compartir en el grupo de WhatsApp otro ejemplo. Alfa 2. Alfa 2. Alfa 2. Alfa 2. Vamos a compartir otro ejemplo. Alfa de Cronbach 2, por favor. Un par de minutos para que ustedes me digan, ¿no? Si este instrumento es confiable o no es confiable. Me comparten por el chat, por interno, cuánto es el nivel de confiabilidad. El nivel de confiabilidad. Un par de minutos, por favor. A ver, realicen el cálculo de alfa de Cronbach, por favor. Muy bien, voy a aperturar alfa de Cronbach 2, ¿no? Este ejemplo, amigos, es cada vez más próximo a sus necesidades, ¿no? Pueden observar ustedes en la vista de variables, tenemos aquí 18 preguntas, nos faltan las etiquetas, los valores, etcétera. Y pueden observar en la base de datos que es una escala dicotómica, que posiblemente tengan dos respuestas, sí, no, verdadero y falso, posee, no lo sabemos. Y es un instrumento bastante próximo a nuestras necesidades, ¿no? Ya saben, ¿por qué 20 sujetos? Porque usualmente el alfa de Cronbach se extraen los datos de la prueba piloto. Para los amigos que recién se conectan, recuerden, ¿dónde ubicamos la prueba alfa de Cronbach? ¿En dónde realizamos el análisis? ¿En dónde procesamos esta prueba estadística? Analizar, escala y análisis de fiabilidad. Análisis de fiabilidad. Puedes seleccionar, ¿no? Shift, flecha hacia abajo, todas las preguntas, las trasladas, o puedes trasladar, ¿no? Pregunta por pregunta, no hay problema, como gusten, pregunta por pregunta, trasladan, seleccionan, pregunta por pregunta, seleccionan pregunta por pregunta, pregunta por pregunta, y por defecto, amigos, ya se encuentra la prueba alfa de Cronbach. Vuelvo a repetir, no es la única prueba. Tenemos dos mitades, Goodman, paralelo estricto, paralelo. Pero la prueba alfa de Cronbach se selecciona porque mide la confiabilidad interna de cada una de las preguntas. Acepta y pregunta para los amigos que están conectados el día de hoy. ¿El instrumento es confiable o no es confiable? ¿Qué opina? Muy bien, sí es confiable. El instrumento sí es confiable. Correcto, ¿no? Correcto, maestros. Sí es confiable. Sí es confiable. Está muy cercano a uno, ¿no? Muchas gracias, maestros. Muchas gracias. Miren, sí es confiable. Y al ser confiable, maestros, correcto, señor Raúl Mendoza, es mayor a 0,6. Al ser confiable, ya no hay la necesidad de calcular y ver qué preguntas tienes que modificar. Porque este instrumento está bien estructurado
Y no hay preguntas que las personas no entiendan o que se encuentren mal redactadas. No hay la necesidad de ello. No hay la necesidad de ello. Entonces, por favor, alfa de Cronbach, 0,9. Muy próximo a la unidad. Amigos, vamos a reforzar un ejemplo. Yo estoy convencido que para todos aquellos que hemos iniciado en el campo de la investigación, formular instrumentos siempre ha sido un dolor de cabeza y los hemos redactado inclusive muchas veces mal, y al redactarlos mal nos generan pues dificultades de análisis. Analizar, escala y análisis de fiabilidad, y ahora seleccionen estadísticos. Muy a pesar que ya no amerita esta prueba, no amerita porque es un instrumento confiable, vamos a realizar este ejemplo. Elemento y escala. Seleccionen estas dos opciones, elemento y escala. Seleccionen estas dos opciones, elemento y escala. Continuar y aceptar. Y miren, quiero que se detengan todos a pensar. Vamos a justificar este 0,961. Miren la media. Miren la media, amigos. 1.20, 1.20, 1.30, 1.35, 1.20, 1.20, 1.20, 1.50, etc. Si ustedes observan, la variabilidad entre pregunta y pregunta es pequeñita. No existe datos discordantes, outlier, fuera de lugar. No existe aquí un 4, o un 2, o un 0. Todos están muy contiguos unos con otros. Entonces, por eso es que con este valor ya no hay la necesidad de realizar este cálculo por elementos, porque todas las preguntas están muy vinculadas unas con otras. Entonces, el instrumento tiene cierta tendencia, está bien elaborado para esta prueba, para la prueba alfa de Cronbach. Por favor, vamos a terminar este ejemplo con una captura de pantalla. Por favor, me comparten una captura de pantalla. Una pequeña captura de pantalla. La última parte, no se preocupe, analizar, escala, análisis de fiabilidad, y para ver la congruencia interna, seleccionen estadísticos y elemento y escala. Elemento y escala. Continuar y aceptar. Y no solo les aparece alfa de Cronbach, sino les va a aparecer el análisis interno de pregunta por pregunta, para que ustedes puedan determinar qué pregunta está mal redactada. Ojo, la media de cada una de estas preguntas tienen que estar muy próximas. Miren con el ejemplo anterior, ¿no? Miren la media del ejemplo anterior, ¿no? Estaban cada uno muy alejado de otro. 1,5, 2,85, 2,80, 1,60. Y al estar alejada uno de otro, hacía que el alfa de Cronbach sea bastante baja. Pero en este segundo ejemplo, miren la media, está muy cercana, existe cierta tendencia en las respuestas, y de ahí que el alfa de Cronbach es bastante elevado. Por favor, una captura de pantalla, me comparten al grupo de WhatsApp. Muy bien, tengo los envíos de Raúl Mendoza, del maestro Víctor Cabrera, de Guadalupe, de Christopher, del maestro Tomás, del maestro Fermín. Profesor, disculpa, ¿podría hacerle una pregunta, una consulta? Sí, Profesor, a ver si le capté. Vamos a suponer que, como usted dijo, esto se trabaja en la prueba piloto. Vamos a suponer que luego de hacer mi prueba piloto me salió 4, o sea, en 0,04 más o menos.
Entonces, eso significa que vuelvo a mi gabinete, vuelvo a mi software, corrijo algunas, lo que está, como usted dijo, en relación a la media, y nuevamente tengo que volver a la población que estoy trabajando con mi piloto para nuevamente consolidar, corregirme, y al final esto ya queda allá listo para hacer en mi población definido, ¿no? Así más o Cor- menos es. Correcto, esa es la idea. Esa es la secuencia